Argentina se encuentra ahora mismo ante un dilema económico de los grandes, ¿eh? La pregunta es, ¿se puede poner orden en la economía sin que eso signifique pisar el freno del crecimiento? Hoy vamos a meternos de lleno en este equilibrio tan complicado para ver si de verdad es posible tener estabilidad y desarrollo al mismo tiempo. Vamos a ver. Este será nuestro recorrido. Empezaremos por la situación actual, que es una mezcla de buenas y malas noticias. Luego tiraremos de historia para ver que esto no es algo nuevo, sino un patrón que se repite. Explicaremos cómo funcionan estos ajustes económicos, qué podemos aprender del pasado, y al final volveremos al presente para analizar esa búsqueda del equilibrio que tanto se necesita. Pues venga, vamos al lío con la primera parte. Y es que para entender lo que pasa en Argentina hay que saber que su economía tiene ahora mismo dos caras, como una moneda. Por un lado, buenas noticias, por el otro, malas. Para entender esta paradoja es clave separar dos conceptos. Por un lado, tenemos la economía nominal, ¿vale? La de los grandes números, la de los titulares. Y ahí, oye, las noticias son positivas. La inflación está bajando, hay más disciplina fiscal, se está poniendo orden monetario. Pero claro, luego está la otra cara, la economía real, la del día a día, la que afecta al bolsillo. Y ahí la historia es completamente diferente. El consumo cae, la inversión está muy parada y la producción se contrae. Son literalmente dos realidades que ahora mismo chocan de frente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que las buenas noticias en el plano financiero acaben generando malas noticias en la economía de la calle? Esa es la gran paradoja que vamos a intentar resolver. Para encontrar la respuesta no nos queda otra que mirar hacia atrás. Porque lo que está pasando hoy, en realidad, no es algo nuevo. Es parte de un patrón, de un ciclo que se ha repetido durante décadas. Un auténtico desafío estructural del país. Mirad, un buen ejemplo es la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es una constante en su historia. Desde que se unió allá por 1956, ha firmado más de 20 acuerdos. Pero lo más llamativo de todo es que esto ha ocurrido con gobiernos de todos los colores políticos imaginables, desarrollistas, radicales, liberales, incluso gobiernos militares. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice algo muy claro, que el problema de fondo no es de ideología, sino que es estructural. Hay tres raíces que explican por qué se repite esta historia. Primero, un déficit fiscal que parece no irse nunca. Segundo, una falta crónica de dólares, lo que se conoce como la restricción externa. Y como consecuencia de eso, unas reservas internacionales que siempre están en la cuerda floja. Estos son los tres jinetes que una y otra vez llevan a Argentina a necesitar ayuda externa. Vale, ya tenemos el contexto histórico. Ahora vamos a la parte más técnica, a la mecánica del asunto. ¿Cómo funcionan exactamente estos planes de estabilización? Y sobre todo, ¿por qué aprietan tanto la economía real? Para entenderlo, necesitamos un concepto clave, la demanda agregada. Suena complicado, pero no lo es. Para que nos entendamos, es simplemente la suma de todo el dinero que se gasta en una economía. Lo que consumimos las personas, lo que invierten las empresas y lo que gasta el gobierno. Es, por así decirlo, el motor que mueve la economía. Y aquí es donde vemos la reacción en cadena. Es casi como un efecto dominó. A ver, paso 1. Se aplican medidas muy estrictas, disciplina fiscal y monetaria, para intentar atajar la inflación. ¿Qué pasa justo después? Pues que el gasto total, esa demanda agregada de la que hablábamos, se desploma. Y esto nos lleva al tercer paso, que es pura lógica. La gente con la incertidumbre aplaza las compras grandes y las empresas, pues lo mismo, paralizan sus inversiones. El resultado final de todo esto, un frenazo en seco de la economía real. Es una secuencia de manual, vamos. Lo que se genera con todo esto es lo que el material de origen define de una forma muy gráfica como una tensión silenciosa. Por fuera parece que los números financieros se van ordenando, pero por dentro el tejido que sostiene al país, sus empresas, su producción, se vuelve cada vez más y más frágil. Es una estabilidad con pies de barro, por así decirlo. Pero ojo, que esta fragilidad no afecta a todo el mundo por igual. Cuando la economía se contrae durante mucho tiempo, las grandes empresas suelen aguantar mejor. ¿Por qué? Porque tienen más músculo financiero, más acceso a crédito. En cambio, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, son muchísimo más vulnerables. Y esto crea un riesgo muy real de que la economía se concentre y se pierda una parte muy importante del tejido productivo por el camino. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay alguna salida? ¿Existen formas de conseguir un crecimiento que sea más equilibrado? Vamos a ver ahora un par de lecciones que nos da la historia, tanto de fuera como de dentro del propio país.
Un caso de estudio fascinante es el New Deal en Estados Unidos en los años 30. Después de la Gran Depresión, el gobierno se lanzó a un programa brutal de inversión pública: presas, carreteras, redes eléctricas. Pero lo más importante aquí es el objetivo. No se trataba de sustituir al sector privado. Al contrario, la idea era reconstruir las bases para que el sector privado pudiera volver a arrancar y prosperar. La lección era clara: la estabilidad por sí sola no era suficiente. Y no hace falta irse tan lejos, ¿eh? Dentro de la propia Argentina tenemos el caso de la provincia de Córdoba, que es un ejemplo de resiliencia. Durante décadas y con distintos gobiernos ha mantenido una inversión constante y a largo plazo en áreas clave como infraestructuras, tecnología y turismo. ¿El resultado? Pues que en medio de las crisis nacionales, Córdoba ha funcionado muchas veces como una especie de isla de desarrollo relativo, lo que demuestra que la planificación y la continuidad pueden ser un buen colchón contra la inestabilidad. La lección de fondo que sacamos de estos casos es bastante clara. Primero, estabilidad y desarrollo no tienen por qué ser enemigos. Segundo, la disciplina fiscal puede y seguramente debe convivir con la inversión estratégica. Y lo más importante, que lo resume todo, poner en orden la macroeconomía es una condición necesaria, por supuesto, pero no es suficiente para que haya crecimiento. Hace falta algo más. Y con todas estas ideas sobre la mesa llegamos a la parte final, que nos trae de vuelta al presente, a esa búsqueda del equilibrio que es, sin duda, el desafío más crítico que tiene Argentina por delante. Creo que esta cita del material de análisis lo clava. La verdadera fortaleza de una economía no se mide únicamente por la baja de la inflación, sino por su capacidad de crecer preservando su entramado productivo y social. No se puede decir más claro. Así que nos vamos con esa pregunta flotando en el aire, la pregunta que va a definir el futuro del país. ¿Podrá Argentina esta vez sí conseguir orden y crecimiento al mismo tiempo? La respuesta a esa pregunta es, sin lugar a dudas, su desafío más importante.